En el eneatipo 5 vamos a ver que se va a llamar carácter esquizoide, que no tiene nada que ver con la esquizofrenia. La esquizofrenia es un padecimiento que habla de la decisión de la mente, y esto no tiene nada que ver con eso. Es el nombre que se le da a ese carácter esquizoide, que se da durante los primeros 3 meses de vida y se le va a llamar la fase preoral. Eso es básicamente un momento en donde es la extensión de lo que ocurre en el vientre materno. Es decir, el bebé todavía trae mucha información, mucho contenido acerca de cómo vivió, cómo transcurrió estos 9 meses, ¿no? Entonces sale al mundo y en estos 3 primeros meses no tiene muy claro qué es lo que está haciendo, no tiene una conciencia del otro, se percibe a sí mismo como único ente existente y básicamente funciona mucho en relación efectivamente al cuerpo energético y a toda esta percepción sensorial que nosotros per se tenemos cuando nacemos y en donde recibimos una cantidad de información impresionante de nuestro entorno. Recibimos todos los impulsos y emociones de los otros, digamos, cómo está el clima en algún lugar donde hay muchas personas. La base primaria de la información es a través de las percepciones sensoriales, que en este caso podremos llamar también como el cuerpo energético, cuerpo etérico, que es conocido en sanación práctica, ¿no? Y a través de esta percepción, él pues no va a estar muy consciente de cómo funciona su organismo físico. Lo que él tiene como chupeteo es simple y sencillamente un impulso, pero realmente no es consciente del placer que le da, por ejemplo, este chupeteo. Todas las reacciones táctiles son simple y sencillamente reacciones como la manita que sostiene algo, pero que no es consciente porque todavía hay ciertos mecanismos que no están desarrollados en la criatura, ¿no? En el bebé. Entonces, él va a concebir como su vivencia placentera, y en el momento en el que esta vivencia se ve interrumpida por una necesidad, lo va a encontrar como displacentera, ¿sí? Sin embargo, ¿qué ocurre? Ante esta necesidad va a haber la aparición de la primera figura, o de la figura más importante en este caso, que va a ser la madre. Y muchas veces este contacto con la madre pues solamente se va a poder dar, o primariamente se va a dar a través de la percepción de este cuerpo energético, de cómo está la madre a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental, inclusive va a percibir todos los estímulos que recibe de esta madre. Y en esta etapa... Te voy a interrumpir un momento para hacerte una pregunta, Morgana. Cuando este bebé nace, cuando el bebé sale del útero, nació, ¿tiene un cuerpo energético propio? Tiene un cuerpo energético en formación. Digamos que predominantemente depende del cuerpo energético de la madre. O sea, ¿están en relación? Están totalmente relacionados. Hasta los 7 años va a ser parte del cuerpo energético de la madre. Es decir, toda la información se va a transmitir primariamente por este cuerpo de energía. Este cuerpo físico etérico va a transmitir información a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental en cierta medida. El niño todavía está en formación del cuerpo emocional y el cuerpo mental, pero va a recibir la información a través del cuerpo energético de la madre, que vamos a conocer con el nombre de aura, ¿no? Por esa razón, esa interacción durante los 3 primeros meses es tan importante, porque definitivamente todo lo que la madre esté viviendo en este cambio tan drástico que implica traer a un hijo al mundo, cambiar su vida, todo lo que implica la maternidad, va a ser transmitido de manera sensorial, de manera energética al bebé. Entonces, o sea, eso es de forma inconsciente, es decir, no hay la decisión de hacerlo, sino que de forma inconsciente, como está interrelacionado, el niño percibe. Sí, no hay manera de que una persona a conciencia pueda decir, voy a transmitir solamente esta información y esta no. Sobre todo cuando los niños son tan pequeños, tienen sumamente desarrollada esa percepción sensorial, percepción emocional. Entonces, con la adultez esto se va perdiendo un poco. Digamos que esto va a ser algo que nosotros como adultos en nuestro proceso de sanación tendremos que buscar para recuperar. Pero en el niño está sumamente bien gestado, es la manera en la que se comunica de manera principal o primordial, ¿no? Entonces, no hay manera que el niño quede ajeno a todas las vivencias que la madre está experimentando. Y en este eneatipo específico, durante estos 3 primeros meses de edad, se da lo que es la fijación de la caracterología esquizoide.
y es básicamente una respuesta al estado emocional de la madre, que no necesariamente va a ser un estado emocional ideal. La madre va a estar atravesando por muchas cosas, en algún sentido puede ser fría, y los sentimientos pueden ir inclinados hacia la hostilidad y en muchos casos hacia el odio. Entendiendo esta palabra no como algo que la madre va a proyectar hacia el niño, o porque el motivo de su molestia sea el niño o el bebé. Esto no tiene nada que ver con el bebé, pero el bebé no va a distinguir de dónde viene esta emoción y hacia dónde va a proyectar. Simple y sencillamente la va a recibir y la va a analizar como una amenaza. Entonces va a ser de alguna manera un nexo entre la necesidad y esta emoción tan hostil y tan amenazante para él, en donde se pone en peligro su vida, ¿sí? Claro. La madre puede atender a sus necesidades, puede tener mucho amor hacia el bebé, pero en sí, la vivencia que ella está experimentando durante estos primeros 3 meses va a ser proyectada de manera inconsciente a través del cuerpo energético hacia el bebé. Y el bebé lo va a recibir como una amenaza latente de destrucción. Es decir, claro, mi vida está en peligro. En peligro. Por eso justamente queda dañado el sentimiento básico de confianza en la existencia. Exactamente. Justamente. Sí, porque es la pesa. Ahora, aquí da pie para hablar, por ejemplo, sobre el posparto, el puerperio, qué significa, ¿no? Que, a ver, hay muchos significados, pero esta transición, ¿no? De ser mujer a ser madre, de dónde quedo yo como mujer, de qué está pasando en mi vida con mi pareja, si está presente o no, incluso si está presente estando ausente. O sea, hay muchas cosas externas que probablemente estarán alimentando esta vivencia. Lo que tú hablabas, estás muy en lo cierto, y tiene que ver, lo que quiero añadir, es con una vivencia emocional congelada. Es decir, es tan fuerte el torbellino de emociones que vivimos en un posparto, y bueno, nosotras que somos madres sabemos eso. Hay de todo junto, mezclado al mismo tiempo, luego no hay nada, o sea, es un nuevo universo que estamos ahí descubriendo. Por mecanismos de defensas de cada uno, habrá unos más, otros menos, pero esta necesidad de el controlar lo que me está pasando a nivel interno, el autocontrol llevado a un extremo, ¿vale? Es decir, no permitir que yo pueda transitar lo que me está sucediendo, y eso, sin embargo, hace con que aumente la experiencia. Entonces, aquí, en este caso del eneatipo 5, estamos hablando de un maternaje congelado en un sentido de cuesta mucho trabajo entrar en ternura, entrar en relajación, entrar en el gozo del momento que está pasando. Y otra cosa que me parece importante decir, que vamos a decir eso muchas veces, que no se trata de ir a la experiencia que hemos tenido y juzgarnos, ya es que a mí me pasó eso, hubiera hecho el otro, ¿ok? La información que compartimos aquí no se trata de eso, se trata de justamente tomar conciencia, acogernos como madres en puerperio, algunas todavía en puerperio después de bastantes meses después de que el niño ha nacido. Se trata de eso, de acogernos, de tener la información precisa para saber cómo lidiar también con esta situación de una forma mucho más armoniosa, adecuada y sin tanto dolor. Pero lo que sí es cierto es que esta madre va a estar congelada y va a haber mucha hostilidad. Y aquí es interesante porque en consulta muchas veces las mamás, por un lado cuesta trabajo, estamos de acuerdo, ¿no? Nosotras por supuesto que amamos incondicionalmente a nuestros hijos, no estamos poniendo eso en duda ni en cuestión, pero esta vivencia cuesta trabajo asumirla, ¿ok? Sabiendo que todos nosotros tenemos rasgos, incluso rasgos esquizoides de esta etapa. Entonces es imposible pensar que una mamá va a estar feliz 24 horas durante toda la vida. O sea, eso no existe.
Dicho eso, me preguntan mucho sobre la hostilidad, es decir, ¿qué es la hostilidad? ¿Cómo se presenta la hostilidad? Y eso me parece importante, Morgana, que hablemos un poco, porque también va trayendo un poco de luz y saber qué cosas hago desde ahí, o sea, cómo percibo que estoy siendo hostil. Y eso es una pregunta que te hago. Claro, yo creo que la hostilidad es un producto de una desconexión en algún sentido interna. Es decir, cuando nosotros queremos orientar a lo mejor el cuerpo mental hacia algún lugar, pero el cuerpo emocional va hacia otro sitio, ¿me explico? En donde yo estoy inmersa en mi espacio, inmerso en mi espacio en donde quiero lidiar con todo aquello que me está pasando, pero al mismo tiempo sé que tengo otras funciones que cumplir, que tengo que cubrir cierta función en el mundo, ya sea relacionada a nivel pareja, a nivel hijos, etcétera, etcétera, y no puedo con todo. Entonces empieza a haber como una proyección hacia el otro de mi disconfort, de aquello que a mí me molesta y que me está lastimando y que me daña y que no sé cómo lidiar con eso y que al mismo tiempo no puedo dejarme solamente a eso porque parte de mi atención está puesta afuera. Entonces busco al otro como un objeto de proyección de esto que me está pasando internamente, ¿no? Entonces no hay una integración entre los cuerpos de manera en la que yo pueda desmenuzar qué me pasa, cuál es el origen y cómo lo puedo resolver o cómo lo puedo transitar de una manera diferente. Simple y sencillamente se quedó a la pausa de alguna manera en un pensamiento obsesivo, dándole vueltas y rumiando aquello que me está molestando sin realmente ir al origen de qué lo produce y cómo lo puedo resolver, ¿no? Entonces, el momento en el que hay esta desconexión, perdemos de vista también al otro, perdimos la capacidad de ser empáticos, de cómo se sentiría el otro si yo me porto de esta manera o reacciono de esta manera con el otro, ¿no? O digo o no digo, o estoy incluso emocionalmente presente o no. Y entonces esto es lo que pasa con la criatura, ¿no? La madre está lidiando con todo esto que le está pasando en esta etapa de cambio tan drástico que es la maternidad. Y puede ser por un proceso depresivo, puede ser por un cambio de vida, puede ser precisamente por la falta del acompañamiento muchas veces de la pareja o de una pareja ausente emocionalmente, sin ánimo de juzgar, que le generan toda esta molestia, hostilidad, odio, inconformidad y que de alguna manera va a ejecutar automáticamente lo que tiene que hacer como madre, pero no le va a poner el contenido emocional que ella quisiera o que definitivamente debe tener porque está rumiando en esto que le pasa internamente, ¿no? Esta incapacidad de poder conectar con el bebé, como dijimos, lo va a asimilar y lo va a recibir de manera sensorial, interpretando que la satisfacción de la amenaza, como dije anteriormente, es producto de un riesgo inminente de destrucción. Y la consecuencia de esto va a ser que de alguna manera el menor va a tratar de eliminar, el bebé va a tratar de eliminar las necesidades cuando vaya creciendo, ¿no? O sea, esto no es algo que pasa en los 3 meses, se fija en los 3 meses, pero conforme el niño va creciendo, va a tratar de eliminar lo mayor que pueda, de la mejor manera que pueda sus necesidades.